Bueno, si os parece, comenzamos. Nada, bienvenidas al quinto seminario de la sexta edición de los ciclos de Igualdad, Empleo, Conciliación y Violencia de Género que hacemos desde la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid. Pero que estos seminarios no serían posibles sin la participación de asociaciones como el Fórum de Políticas Feministas, de otras universidades, sindicatos y organizaciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre las situaciones discriminatorias y el impacto de algunos cambios en la protección social. Para ello contamos con María Antonia Araque como moderadora e Irene Jurado y Gloria Alarcón como ponentes. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a las tres por estar hoy en esta mesa y realmente creo que estamos deseando escucharos, aprender de vuestras experiencias y conocimientos y bueno, y plantearos diferentes dudas que nos surjan de vuestras intervenciones. Comentar que para plantear las preguntas a las ponentes tenéis habilitado el apartado de preguntas y respuestas y bueno, al finalizar la sesión las iremos respondiendo. Y bueno, en segundo lugar, tenemos el placer de contar con María Antonia Araque como organizadora y moderadora de esta mesa. María Antonia es trabajadora del sector público y concretamente está en el sector de las artes gráficas. Es representante sindical por comisiones obreras en su centro de trabajo y desarrolla diversas actividades sindicales en su sector, tanto en negociaciones de planes de igualdad como en labores de interlocución a nivel internacional. Y también participa del movimiento feminista y forma parte de la junta directiva del Foro Feminista de Madrid. Muchas gracias, María Antonia, por estar aquí y te cedo la palabra para presentar a las ponentes y dar inicio a la sesión de hoy. Pues muchas gracias, Eva. Y muchas gracias tanto a ti como a Jorge Torrents, que desde la organización de estos seminarios nos proporcionáis este altavoz, esta ocasión de poder compartir con todas las personas que se inscriben a vuestros seminarios, a los seminarios de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense, daros a compartir con vosotros y vosotras pues, los planteamientos que desde el movimiento feminista se hacen y desde luego también muchas gracias a las compañeras Irene y Gloria, que son compañeras feministas del fórum, que van a compartir con todos nosotros y nosotras sus conocimientos, sus análisis y el producto de su trabajo. También quiero saludar a las personas que nos estén viendo en este momento, tanto en directo como en diferido, cuando estos seminarios estén a disposición de todo el mundo. El enfoque que dábamos a esta mesa o a este seminario eh, nos parecía necesario porque es verdad que nos tenemos que enfrentar lamentablemente a un rearme, ¿no? Del machismo, ¿no? y del capitalismo y el neoliberalismo que se refuerzan, se reinventan y siguen manteniéndonos a las mujeres en una importante desigualdad, tanto en el empleo como en muchas esferas de la vida. Y sin embargo, tenemos que bregar con las continuas invectivas bueno, pensamientos, planteamientos de que bueno, la igualdad está conseguida o que bueno, no hay esa realidad de desigualdad que desde el movimiento feminista se denuncia. Nosotras en este seminario lo que queremos evidenciar con estos trabajos es que a través de estos datos y realidades que se van a trasladar, estas desigualdades siguen presentes. Ahí las fórmulas de opresión se transforman, pero siguen ahí y no debemos de dejar de poner el foco en encontrar las formas de superarlo, ¿no? De superarlo a través pues, del trabajo, si es en negociación colectiva o del trabajo a través de una redistribución de la riqueza más justa y más equitativa, como puede ser a través de la fiscalidad. Por mi parte, no voy a entretenerme más, puesto que el interés está en lo que nos van a contar las compañeras. Y en primer lugar, os voy a pasar a presentar a Irene. Irene Jurado. Irene Jurado es abogada en la asesoría jurídica de Málaga de Comisiones Obreras. Es experta en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, también experta en extranjería
y es especialista en materias de igualdad, con una amplia formación en feminismo, entre las que destaca formaciones como el acoso sexual en el entorno de trabajo, acoso por razón de sexo y otras formas de acoso. También ha impartido ponencias en cuanto a herramientas jurídicas para las víctimas de violencia sexual, víctimas de acoso laboral y víctimas de acoso por razón de sexo y sexual. Y bueno, también ha participado en numerosas ponencias dirigidas pues bueno, con el objeto de difundir los contenidos de estos trabajos en relación a las brechas laborales y el trabajo digno para las mujeres. También tiene una amplia formación en cursos tanto de índole de materia feminista como pues, de cuestiones técnicas relativas a su trabajo. Sin más, le doy palabra, yo me silencio y te agradezco la participación. Sí. Muchísimas gracias, María Antonia, muchísimas gracias, Eva, y a la compañera Gloria. Bueno, os voy a contar un poco porque el año pasado, a raíz del Día por la Dignidad en el Trabajo, desde el Fórum de Política Feminista, hicimos un estudio colectivo titulado Brechas laborales y trabajo digno para las mujeres desde una perspectiva feminista. Y este estudio, bastante completo, si me permitís la valoración, aborda la violencia sexual en el trabajo, el salario y la segregación, el tiempo de trabajo y la salud y seguridad en el trabajo. Queríamos que fuera algo íntegro, algo bastante completo para abordar las situaciones de desigualdad que tenemos en la situación actual. No me va a dar tiempo, lo adelanto, a exponerlo entero, por eso mismo os enviaremos el enlace para que podáis verlo. Bueno, vamos a empezar, si queréis, por la parte del salario. Como sabéis, el salario es la percepción económica que se retribuye, el cual no puede superar más del 30% del salario en especie, por la prestación profesional de servicios laborales por cuenta ajena. Bien, ¿por qué destaco que no puede superar el 30% en especie? Lo veremos a continuación, pero os adelanto que es por el empleo en el hogar, tan feminizado de las empleadas de hogar. Recordamos que el dinero, el salario, tiene que ser como mínimo un 70% y después ya las prestaciones en especie, los servicios en especie. Tiene que ser un salario justo y proporcional al esfuerzo realizado sin discriminación alguna. Creo que esto es bastante evidente, pero ahora me preguntaréis, Irene, ¿cómo se cuantifica esto? Bueno, esto es según las circunstancias de cada país y según se pueda garantizar unas condiciones dignas. Aquí nos vamos a la Directiva Europea de 4 de octubre de 2022, que dice que el salario mínimo interprofesional adecuado es o bien el 60% de la media salarial bruta o el 50% del salario medio bruto. Y ahí nos preguntamos, bueno, ¿y en España es adecuado y justo el salario que se percibe, que perciben las mujeres? Os puedo adelantar que no. Bueno, la diferencia entre el 60% de la mediana y el 50% del salario medio bruto, lo explico brevemente. El salario medio es, sumando todos los salarios, la mitad el salario que sale, y la mediana es de toda la escala salarial, desde la persona que gana 400 euros al mes hasta quien gana 8.000 euros al mes. Si son 100 personas, la persona número 50, ese es el salario, la mediana. Refresco esto porque ahora veremos que en el año 2022 el Instituto Nacional de Estadística estipulaba que el salario medio era de 2.086,80 euros. Entonces, el 50% era 1.043,40 y el salario mediano era 1.757,40, por lo que el 60% era 1.054. Ahí nos encontrábamos
con que aparentemente los salarios estaban en una situación inferior a lo que es el salario, bueno, aparentemente no, inferior a lo que, disculpad que es que estaba leyendo el mensaje de Eva, a lo que es el salario mínimo interprofesional. Si esa es la realidad que nos encontramos, a grosso modo, por términos generales, cuando nos vamos a la situación que vivimos las mujeres, se ve agravada. Nos encontramos con que en el año 2021 los datos nos exponían que el 25% de las mujeres cobraban menos del salario mínimo interprofesional y que de una de cada 4 mujeres no alcanzó los 965 euros en 14 pagas que suponía. Aquí el dato nos lo encontramos y lo desglosamos de dónde vienen estos salarios y de dónde viene la problemática. Y nos vamos a cuestiones como son el tiempo de trabajo. Podemos ver cómo tenemos retribuciones en las que trabajos similares con características similares no se retribuyen de la misma forma. Aquí tenemos lo que es la brecha salarial. Esta brecha que es que una limpiadora percibe una cantidad inferior que un conserje. ¿Por qué? Porque hay pluses que no se abonan. O una secretaria y un administrativo. Al administrativo se le abona más y a la secretaria menos, realizando funciones prácticamente idénticas. ¿Esto cuándo se da que las percepciones son menores haciendo el mismo trabajo? En empleo feminizado. Aquí nos encontramos con que también las excedencias mayoritariamente son solicitadas por mujeres. En el dato que veíamos en la excedencia nos llamaba la atención en el que desde el Instituto Nacional de Estadística veíamos que había 16 millones de personas inactivas, 16.648.000 personas inactivas, de las cuales 9,5 millones eran mujeres y 7 millones eran hombres. Casi 1 millón de mujeres, de estos 9 millones de los que hablamos, casi 1,5 millones, 1.488.500, no buscaban empleo por tener que dedicarse a atender a sus hijas, hijos, adolescentes, personas mayores o personas dependientes. Estamos hablando que nos encontramos con una realidad de empleo no remunerado, el cual imposibilita el acceso directamente al empleo. No solo es que lo imposibilite, es que aquí se dan las jornadas a tiempo parcial. Estas jornadas a tiempo parcial vemos cómo suponen una problemática, dado que quienes se reducen la jornada de las jornadas a tiempo parcial, el 75% de los contratos son mujeres y de estos 75% de la población con jornada parcial, el 90% expone que se trata por motivos de cuidado, los mal llamados cuidados, que vamos a decir atención, porque la atención sí vemos cómo se remunera económicamente, pero lo que llamamos cuidados a familiares, etcétera, estamos viendo cómo no tiene ningún tipo de remuneración. Respecto a esta situación, nos encontramos entre un trabajo no pagado en atención a familias y el trabajo en el hogar. Y en el trabajo en el hogar es muy importante exponer datos que entendemos que son alarmantes. Y es como el 32,50% de las trabajadoras del hogar viven bajo el umbral de la pobreza. Esto viene a relación de lo que decía al principio, de lo que exponía como el salario como mínimo tiene que ser el 70% en salario monetario y no en especie. Muchas veces dicen, no, si yo le estoy dando alojamiento, si ella puede comer aquí. No, mire usted, el salario tiene que ser económico, salvo un 30%.
por lo que es una situación que se agrava, ya que 1 de cada 6 mujeres apenas ganan 16 euros al día atendiendo a labores en domicilio ajeno. A esto le llamamos pobreza laboral. Y de lo que comentaba antes, del salario medio de las mujeres, para el año 2022 nos daba con que debería crecer en 4.720 euros, es decir, un 20,90% para equipararse al de los hombres, ya que el de las mujeres era 22.601 euros al año y el de los hombres era un 27.322. Aquí estamos hablando de datos económicos intermedios. Por todo ello, vemos cómo existe una división sexual del trabajo, desde las profesiones hasta las remuneraciones, hasta los propios complementos. Esta segregación laboral hace que las profesiones consideradas feminizadas tienen los peores salarios y nos encontramos que los roles se siguen reproduciendo en estos sectores. Aquí teníamos que en el sector terciario los servicios no productores o transformadores del sector terciario de bienes materiales emplea 8 de los 9 millones de personas ocupadas en nuestro país y 9 de cada 10 de ellos son mujeres. Es decir, el sector terciario es mayoritariamente femenino y precarizado. Era otro de las conclusiones que sacábamos del estudio. Tampoco quiero extenderme mucho más en la parte de salario y tiempo de trabajo, ya que quedan otras partes y creo que queda poco tiempo. Entonces, por ello, aquí también proponíamos, es decir, veíamos la crítica, pero proponíamos soluciones como una red de servicios públicos gratuitos de educación de 0 a 6 años, como el fomento de las prestaciones por dependencia y atención a las personas mayores y que pase de un problema individual a un problema colectivo, es decir, que sea algo que no se encargue individualmente la familia, sino que sea algo que colectivamente desde el Estado se proceda a solucionar. Bueno, y muchas otras soluciones que podemos ir viendo en el espacio que tendremos ahora. Por otra parte, veíamos cómo esta división del trabajo estaba también muy relacionada como en sectores más masculinizados, bueno, realmente sea en todos los sectores, pero se producía tanto acoso sexual como acoso laboral por razón de sexo. No sé si conocéis la diferencia, pero muy brevemente recordamos que tenemos la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y el artículo 7.1, el que nos establece que, sin perjuicio de lo que diga el Código Penal, por supuesto, se va por una vía y desde el social, desde la jurisdicción social llevamos otra. A los efectos de esta ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento que sea verbal o físico de cualquier naturaleza que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Y acoso laboral por razón de sexo es el acoso, el comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Aquí es muy importante destacar cómo el convenio contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 190, se estableció que para que haya una violencia y acoso en el trabajo no es necesario que sea reiterado la conducta, sino que estas prácticas se manifiesten una sola vez o de manera repetida. Eso es un cambio que ha habido a raíz de la aprobación de este convenio muy importante. Y aquí decimos
Las conductas son de toda índole, desde conductas que nos encontramos en la realidad con las nuevas tecnologías, desde stickers, emoticonos que se puedan enviar en conversaciones de WhatsApp, hasta tocamientos indeseados, hasta comentarios sobre el aspecto físico, etcétera. Aquí, si queréis, podremos entrar en otro momento, en el momento de las intervenciones, las preguntas y en una parte más de ejemplos que nos pone la jurisprudencia. También me parece algo bastante interesante. Pero creo que no podemos dejar de exponer cómo, en este sentido, la salud y seguridad en el trabajo es de vital importancia. Aquí tenemos, en el estudio hacíamos una comparativa viendo cómo desde esto que hablábamos antes, relacionando esta situación del trabajo precario y el trabajo parcial, la parcialidad, los accidentes de trabajo los sufrían más hombres que mujeres, pero sin embargo los accidentes in itinere, que son los accidentes que se sufren desde que sales desde tu domicilio a que llegas al puesto de trabajo, es decir, que van de camino o de vuelta al puesto de trabajo, lo sufrían muchas más mujeres que hombres. Y esto se debe a las jornadas parciales y también tenemos las trabajadoras de la ayuda a domicilio que van saltando, digo saltando porque es que no hay otra manera de que dé tiempo a hacer todo el trabajo que desarrollan, de un domicilio a otro. Y también tenemos en este sentido el hecho de que se siga responsabilizando de los cuidados de las niñas y los niños a las mujeres que vas al colegio, corre, ve a trabajar, ve. Y en este sentido hablábamos de la importancia de la flexibilidad en la entrada de los puestos de trabajo, la entrada y la salida, como una medida para prevenir los accidentes in itinere. Una media de media hora que dan algunas empresas de entrada, media hora de salida, para así flexibilizar en el caso de que haya atascos, de que haya cualquier incidencia, de que se pueda llegar a tiempo a pesar de todo ello. También es que me estoy saltando muchas cosas que quiero decir, pero bueno, supongo que después preguntaréis también por los protocolos y demás. ¿Cómo vamos de tiempo? No sé si Yo creo que todavía te quedan 10 minutos, por lo ¿Sí? menos. Sí. Ah, vale, bien, 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 bien. No sé por qué pensaba disculpadme, pero tenía... Bueno, quizás estoy equivocada, pero bueno, yo son y 26, yo creo que se puede ocupar ese tiempo. Vale, Si no me corrige Eva, Sí, sí, no sin sé si. problema, Irene, tú continúa. Gracias, gracias. vale, vale, perfecto. Bueno, pues en este sentido, en el estudio, hablábamos de la falta de perspectiva de género que encontrábamos ante la prevención. Aquí no solo es lo que hablábamos de las profesiones feminizadas en el sentido de pluses que se abonan para hombres sí, para profesiones masculinizadas sí, para profesiones feminizadas no. Por ejemplo, en materia de limpieza, cuando se trabaja con material altamente peligroso para la salud, esos pluses no se están remunerando el plus de toxicidad, o por lo menos no en la mayoría de convenios. Y sin embargo, en los masculinos sí, ahí veíamos la diferencia salarial. Sin embargo, desde esta misma perspectiva, lo que veíamos era cómo los EPI, los equipos para la protección integral en el trabajo, están estandarizados para los hombres. Es decir, la fisionomía de las mujeres, pues
requiere de unos EPI mucho más especializados y que protejan de manera mucho más eficiente. Vale, entonces si me da tiempo puedo meter un poco más de, que lo he pasado muy por encima, del acoso sexual y laboral en el trabajo. Aquí, pues, conductas que tenemos conductas de todo. Disculpad que vaya soltando, pero es que pensaba que tenía muy poco tiempo. Teníamos conductas, como veíamos, como la jurisprudencia consideraba que invitaciones o presiones para concertar citas o encuentros sexuales estaban calificadas como acoso sexual laboral, invitaciones, peticiones a favores sexuales, invitaciones persistentes a participar en actividades sociales o lúdicas, aunque la persona en objeto de la misma haya dejado claro que no quiere. Aquí creo que es bastante interesante en cuanto a todas las conductas verbales que las bromas sexuales ofensivas, los comentarios sexuales obscenos, que muchas veces quedaban fuera de lo que es el marco que se veía como acoso sexual. Y creo que es muy importante destacarlo y saber identificarlo en los puestos de trabajo y de cara a la elaboración de los planes de igualdad. Desde formas denigrantes o obscenas para dirigirse a las personas, de todo. En ese sentido, también tenemos que constituye un acoso laboral por razón de sexo cuando existe un trato desfavorable de embarazo o por razón de la maternidad. Es muy importante que quede recogido en los planes de igualdad la situación de la trabajadora embarazada ha de ser protegida no solo por nuestra ley de prevención de riesgos laborales, que así lo expone, sino que se limita bastante en la actuación del mismo. Recordamos que la ley de prevención de riesgos laborales carece de un mayor desarrollo y a veces se nos queda un poco corta. Entonces ahí es donde tenemos que llegar con los planes de igualdad en las empresas y los planes frente a el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Ahí tenemos como ejemplo cuando se le asigna trabajos de inferior responsabilidad a la trabajadora embarazada, cuando se le atribuye tareas sin sentido o imposible de lograr, cuando se impide deliberadamente su acceso a los medios adecuados para realizar el trabajo, lo que es información, documentos, equipamiento, etcétera, y denegarle arbitrariamente lo que son permisos o licencias a las que tiene derecho. Esto es un tipo de acoso que se está ejerciendo por el hecho de, o bien la maternidad, cuando a la trabajadora le niegan su derecho a la formación una vez que está en su permiso por maternidad, y tenemos que tener claro que esto hay que combatirlo y que erradicarlo. A mí me gustaría aprovechar un poco para que hicierais preguntas, porque un segundo, tiempo. Es que no sé si meterme en este apartado o... Bueno, Dime. una vez que finalicen las dos Sí. intervenciones, se abría el espacio para preguntas. Con lo que voy a recogerlas y posteriormente se harán. Era un poco el esquema de la sesión. Vale, Pero sí, de hecho, ya sí que quedarían 3 minutos para mis vale, pues cuentas para la finalización de tu intervención. Con lo cual, bueno, vale, se lo dejamos a la compañera y si no, en el turno, si hay preguntas, perfecto, y si no, pues sigo. hay una pregunta ahora mismo en relación a los protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo. Sí.
yo creo que es profundizar en el estudio. Yo lo dejaría para la parte de preguntas, si Vale, no hay inconveniente. Yo voy a tomar nota de todas ellas, de hecho. vale. Entonces, te cedo la palabra, perdón. Sí, no, dejamos a Gloria y con la pregunta pues ya extiendo un poco. Bien, entonces finalizas aquí la intervención. Vale. Bueno, me enciendo la cámara para que me... Pues muchísimas gracias, Irene. Es verdad que el estudio era muy plural y tocaba muchos palos. Era imposible condensarlo en 20 o 25 minutos, pero bueno, luego en el debate seguro que podremos profundizar un poquito más. Bueno, pues a continuación de Irene intervendrá Gloria Alarcón García, de quien voy a hacer una pequeña presentación. Gloria Alarcón es doctora en Derecho y profesora de Economía Aplicada en el Departamento de Ciencias Políticas, Antropología Social y Hacienda Pública de la Universidad de Murcia. Ella se trabaja principalmente en dos líneas de investigación. Por un lado, en el análisis de los factores que intervienen en la conciencia fiscal, en el cumplimiento voluntario del pago de impuestos y en el rechazo al fraude. Y por otro lado, en el análisis de las políticas públicas desde la perspectiva de género y del presupuesto con perspectiva de género, destacando las investigaciones pioneras a nivel internacional sobre el análisis de los gastos en infraestructuras públicas desde la perspectiva de género como una herramienta para la medición del bienestar de los países. A nivel académico, ella tiene numerosas publicaciones, más de 100 publicaciones académicas, más de 80 comunicaciones y ponencias en congresos y jornadas. También ha dirigido 6 tesis doctorales y es investigadora principal en importantes proyectos de investigación en estas líneas que os he comentado. Por otro lado, fuera de su perfil académico, Gloria ha ocupado puestos en 2 de los 3 poderes del Estado. En el Poder Judicial ha sido magistrada suplente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Y en cuanto al Poder Legislativo, también ha sido vicepresidenta segunda y diputada regional de la 10ª legislatura de la Asamblea Regional de Murcia. Es vicesecretaria, ha sido vicesecretaria general de Economía, Igualdad de Género y Políticas Públicas del Partido Socialista de la región de Murcia. Y en lo concerniente a su intervención de hoy, es relevante conocer que ha sido ponente de la Ley 1/2023 de 23 de febrero, por la que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la región de Murcia. Por otro lado, a nivel de su activismo y de su compromiso feminista, también es miembro de redes europeas de políticas de igualdad, también es miembro del Fórum de Política Feminista desde 2006 y ha sido fundadora y es presidenta del Fórum de Política Feminista de Murcia en estos momentos. También es miembro y fundadora y portavoz de la Asamblea Feminista de la región de Murcia y ha sido premiada con numerosos premios del mundo asociativo. Por mi parte, esta pequeña presentación de tu extenso currículum y tienes la palabra, Gloria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonia. Yo lo que pasa es que no puedo iniciar el vídeo. Me dice aquí que no es posible, no me deja que me veáis. Ahora, ahora sí parece que sí. Vale. ¿Me veis? Sí, te vemos Sí. perfectamente. Venga, pues nada. Bien, pues nada, primero de todo, muchas gracias, Antonia, por la presentación y sobre todo por darme la oportunidad de estar en este marco de, de trabajo, de formación y que tiene, por lo que he podido purgar, pues tiene una tradición grande, son ya muchas las ediciones que se está realizando. Y luego se enmarca al enmarcarse en la Escuela de Relaciones Laborales, pues tiene no solamente la dimensión de formar
teóricamente, sino también que la tiene de una manera práctica. Vaya por delante mi agradecimiento a Eva Fernández y a Jorge Torrens por llevar a cabo y por dirigir esta escuela y por permitirme que yo pueda participar. Y por supuesto, muchísimas gracias a las personas que me vais a escuchar, las mujeres y hombres que me vais a escuchar. Yo voy a hacer uso de una presentación para que podamos trabajar un poquito más o más ágilmente. A mí, bueno, yo lo primero que le he dicho a Eva es que me parece que lo que yo os quiero contar en 20 minutos, 25 minutos, es muy poco momento, muy poco tiempo, pero lo voy a intentar, por lo tanto es muy fácil que me veáis pasar transparencias con muchísima agilidad, pero están a disposición de la escuela, de Eva, de Jorge y de Antonia. Por lo tanto, si es que quisierais deteneros en alguna de las cuestiones que yo voy a ir con ritmo, pues, pues nada, simplemente lo único que tenéis que hacer es pedirlas y como dice, se os dará. A ver, voy a ver, estoy poniendo en presentación con diapositivas. Mm, Esperar un momento, que yo no lo sé. Ahora sí que ya la veis. ¿Se ve en pantalla grande, en presentación? Perfecto. ¿Sí? Sí, Genial. Vale, bien. Bueno, cuando Antonia me planteó la posibilidad de participar en el seminario, y en ese marco yo soy más teórica que práctica, pero bueno, también hago hay investigación social, pues yo pensé que quizá un tema que tiene trascendencia y que al mismo tiempo hay que darle trascendencia porque, bueno, pues porque nos concierne como mujeres, nos concierne como sociedad, nos concierne como profesionales, que es dónde se encuentran las pobrezas en las sociedades contemporáneas y en las sociedades desarrolladas. Y ello, ¿dónde están las persistencias de las desigualdades, incluso en aquellas sociedades que parece que no, bueno, que estamos muy bien ubicadas en términos de desarrollo y de bienestar? Y una de las cuestiones que para mí, por mis investigaciones y bueno, incluso por mi condición personal, pues tiene que ver con la monoparentalidad o también la denominada monomarentalidad. Bien, yo diría, y ya no me voy a hacer spoiler a mí misma, pero como es muy poquito el tiempo, pues ya os lo digo. A mi juicio, donde se erradica, donde se ubica la pobreza, la vulnerabilidad, la exclusión social y económica es en los países desarrollados es en el ámbito de las familias monoparentales o monomarentales. Esto, al grupo que yo dirijo ya llevamos mucho tiempo trabajando sobre este asunto, pero también se lo ha hecho, se lo ha detectado. Bien, Europa, la Comisión Europea también lo ve, y lo ve tanto que lo ve que los ODS tienen que ver con erradicar la pobreza, y la pobreza en las familias monoparentales es crucial. Bien, cuando hablamos de la monoparentalidad, ¿de cuánta gente estamos hablando? Pues estamos hablando del 10% de los hogares frente al 34% de los hogares clásicos nucleares. Y si tuviéramos que referirnos en términos de número, no el 10%, sino en términos absolutos, pues tendríamos que hablar de cerca de 2 millones de hogares, en los cuales pues las madres con hijas e hijos son 2 tercios, más de 2 tercios, mientras que el de padres con hijas e hijos pues no llega ni a perdón, 2 tercios no, 3 cuartos, mientras que el de padres con hijas e hijos no llega a 1 cuarto. ¿Cómo se llega a la monoparentalidad? ¿Cómo se llega a la monomarentalidad? Pues se llega de muy distintas maneras. Unas son voluntarias y otras no lo son. Puede ser que se llegue a a la monomarentalidad por estar separada o divorciada. Esto es un alto porcentaje. Esto puede ser voluntario o no. También por la viudedad, que no es voluntario normalmente. Y luego, pues, hay la pequeña proporción en la que son hogares que lo encabezan, son monoparentales o monoparentales por personas solteras. También en este caso son básicamente son mujeres.
El hecho de que a la monoparentalidad o a la monomarentalidad no se llegue por las mismas vías, esto genera un problema que aparentemente puede ser irrelevante, pero es muy importante. Y lo es porque al no proceder del mismo origen, al no ser la causa la misma, pues no se produce la reivindicación, la unión para hacer visible cuál es su situación y para reivindicar aquellas cosas que son necesarias y son importantes, pues no es unánime, no es única. De hecho, en España hay distintas asociaciones de familias monoparentales y bueno, pues digamos que no coinciden en todas sus reivindicaciones, no coinciden en todas sus logros ni en sus análisis. En muchos sí, pero no en todo. Y esto tiene que ver, pues, como digo, por esa diferente procedencia o esa diferente causa en la gestación o en la generación de los hogares monoparentales. Bien, ¿cuál es el perfil del altísimo porcentaje de las mujeres al frente de una familia monoparental? Pues mira, yo esto lo he tomado de una radiografía del Observatorio de la Vulnerabilidad y nos dice que es una mujer entre 37 y 45 años, con estudios secundarios, que lleva más de un año en paro, que tiene alto riesgo de exclusión económica y social. No todo el mundo se identifica con esa exclusión. Daros cuenta que hay pues un 15% cree que afronta más dificultades que la media y, eh, y pero sin embargo no considera que esté realmente en riesgo de exclusión, mientras que un 9,3% pues no se identifica. Es decir, que no es, eso obedece a ese diferente origen de la monoparentalidad o de la monomarentalidad. Y bueno, pues los sectores donde se buscan más empleo, pues son los que tenéis ahí y parece todo muy razonable. Bien, es importante destacar que cuando se habla de monoparentalidad o monomarentalidad, no solamente estamos hablando de personas adultas. Es más, para poder hablar de familias monoparentales o monomarentales, estamos hablando, tenemos que contar siempre, eso es indefectible, tenemos que contar con una criatura en el seno de la familia, del seno del hogar. No hay familia monoparental sin que exista una criatura. Y por lo tanto, cuando ponemos la mirada en el conjunto de la familia, pues de los hogares, pues debemos también fijarnos en la infancia. A cuántas niñas, niños y adolescentes afecta? Pues cerca de 950.000, o sea, 1.000 personas, cerca de 1 millón, que además solamente viven con la madre en ese rango de 10% o ese rango que estamos hablando, 80 y tantos por ciento, sino que la gran mayoría lo hace sin otras personas adultas en el hogar. Bien, pues el libro La OCDE, que no es una organización dudosamente progresista ni con planteamientos, sí, progresistas, humanitarios, pues sin embargo habla cuando se refiere a España, nos dice que el 32,5% de los hogares viven en la pobreza frente al 9,8% de los hogares con dos o más adultos y al menos una niña o un niño. La ADECO, la Fundación ADECO, de donde he tomado esa radiografía, en un informe suyo del 21, pues nos dice, y esto es importante, es que los sectores de población que parten de una situación de pobreza más acusada son también los más vulnerables ante cualquier crisis. Y a esto se refiere este informe, esta fundación, a las familias monoparentales. A mi juicio, utiliza una expresión muy determinante cuando se habla de la infancia, y es que las consecuencias se extienden también a las nuevas generaciones, exponiendo a sus hijas e hijos a situaciones de desigualdad, lo que supone, y aquí viene la palabra relevante, un estigma para su futura inclusión social y laboral.
Bien, si nos vamos a la tasa AROPE, a la que ahora voy a pasar a comentar, pues en el último informe que tiene publicado, bueno, el penúltimo, nos habla de que el 34,5% de las niñas, niños y adolescentes a los que le denomina NNA están en situación de pobreza o riesgo de exclusión social y esto es crucial, es el más elevado de todo el periodo estudiado. El informe AROPE lleva 13 años, bueno, el informe del 24 es el 14º informe. Bueno, pues aquí tenéis un cuadro. Este cuadro lo he tomado del último informe de la pobreza y aquí tenéis, pues si os fijáis, podemos centrarnos en cuál es, según la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social, en virtud de unos parámetros que ahora vamos a trabajar. Pues fijaros el porcentaje que habla de pobreza del 34% en niños, niñas y adolescentes, 34,5%. Cuando nos vamos a las personas en hogares monoparentales, estamos hablando del 52,7%. Y fijaros que de todos esos porcentajes de pobreza, de riesgo de pobreza, de tasa AROPE, pues solamente supera al de las personas en hogares monoparentales el de paradas y parados, que llega a ser del 56,7%. Y aquí es donde yo ubico mi primera expresión y por lo que yo le comentaba a Antonia, a tratar este tema en el marco de este seminario, porque cuando hablamos de pobreza, hablamos de vulnerabilidad y estamos hablando de mujeres y estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. Y lo estamos haciendo en unos porcentajes elevadísimos, porque claro, si tuviéramos que desbrozar, que cuando dice parados, el, el 56%, pues podríamos también ahí ubicarnos en las mujeres que están en su mayor porcentaje, dado las tasas de ocupación de las mujeres, que a su vez nos conduciría a reiterarnos dentro de las personas en hogares monoparentales. ¿Cómo se mide la tasa AROPE? ¿Cómo se llega a esos datos que acabamos de enseñar, de mostrar? Pues mirad, eh, la estrategia de Europa, la 2030, para lograr erradicar la pobreza de la que os hablaba también al principio, es la que establece este informe AROPE y además hace una serie de encuestas en todos los países de la Unión Europea para poder detectar dónde se ubica esta pobreza de la que estamos hablando. Y para hacerlo, establece varios conceptos que son considerados a la hora de esa medición de la escala hogar. Pues no poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana, no poderte permitir la comida de carne, pollo, pescado cada 2 días, mantener la casa a una temperatura adecuada, capacidad para afrontar gastos imprevistos, retrasos en el pago de gastos en los últimos 12 meses, permitirte disponer de un coche o no poder sustituir muebles estropeados o viejos. Esto a nivel de hogar. A nivel de personas, pues tenemos otras variables y sería pues no poder permitir sustituir ropa estropeada por una nueva o bien pares de zapatos en buenas condiciones, no poder reunirte con personas o amigos o familia para tomar algo, no permitir tener actividades de ocio, no poderte permitir gastar una pequeña cantidad en ti misma o en ti mismo, o no poderte permitir una conexión a Internet. Bien, pues de la combinación de todas esas variables nos da la tasa AROPE. Y aquí la tenéis, aquí la tenéis. La indicadora AROPE de la que hemos hablado sería pues riesgo de pobreza o privación material y socialmente de modo severo o vive en un hogar con baja intensidad laboral. Y fijaros que la carencia de al menos dos conceptos lo eran en el 22 del 49,7%, tres conceptos del 32% y cuatro conceptos del 14,9%. Y ahí tenéis cruzada esa información por hogares monoparentales, que os lo he puesto en negrita. Si os dais cuenta, muy terriblemente los datos son netamente superiores cuando se habla de esas carencias y nos referimos a las familias monoparentales o monomarentales.
Si hacemos una introspección un poquito mayor, pues nos vamos a ir separando mujeres y hombres, pues vuelve a destacarse cuando somos las mujeres las que tenemos una o más criaturas dependientes en cada una de esas ítems, o no en todos, pero en algunos son los que hemos trabajado. Bien, para terminar con estos datos, bueno, tengo uno más. Simplemente aquí no voy a comentar más, no tengo tiempo, pero simplemente fijaros qué distancia tan grande tenemos sobre los hogares monoparentales respecto de los demás. ¿Mm? La amarilla, la de un adulto o adulta con uno o más niños o niñas dependientes, pero fijaros eso, que enorme es el gap que hay entre el resto de la familia y estas. Y aquí tenéis el número de hogares monoparentales por comunidades autónomas y ciudades autónomas del INE del 20, que es cuando tenemos los datos últimos, los más recientes. Y ahí pues, podéis veros reflejadas o sabéis las cantidades a las que, no a las cantidades, sino de qué personas estamos hablando, de cuántas personas estamos hablando, de cuántos hogares estamos hablando por comunidades autónomas. Bien, por lo tanto, la idea o lo que nosotros investigamos, lo que constatamos es que el concepto de pobreza ha ido evolucionando hacia el de vulnerabilidad social, siendo esta una expresión donde no solamente se habla de pobreza material, sino también de pobreza social. Y por pobreza social se puede entender la imposibilidad de ejercitar los derechos civiles y humanos que las sociedades modernas, actuales, desarrolladas, pues nos permiten. Y esto sucede en el seno o en el núcleo de la familia monomarental. Bien, pues esta situación no la hemos descubierto nosotras, hay esas asociaciones de las que os hablaba que braman, que reivindican la necesidad de una regulación y esa regulación pues no existe de forma nacional. Ahora mismo hay 2 proposiciones de ley en el Congreso, pero no existe todavía esa norma y mira que llevamos 2 legislaturas. Bien. Según la Federación de Asociaciones de Familias Monoparentales, la inexistencia de un marco normativo que defina y regula las familias monoparentales es, o sea, es causa de la falta de políticas públicas y de medidas integrales que los regulen y reconozcan la monomarentalidad. Bueno, esto lo que procura son situaciones de desamparo y discriminación. Y de hecho, la directiva 2019 del Parlamento Europeo del Consejo de 20 de junio, pues también piden y que se transponga esa directiva. O sea, las asociaciones piden que se transponga dicha directiva. Este es el marco autonómico. Aquí tenéis 9 comunidades autónomas en las cuales en la actualidad está regulada la condición de familias monoparentales. Os tengo que decir que la regulación es muy variopinta, es muy diversa. No coinciden en todas las regulaciones, ni en la definición, ni en la clasificación, ni qué supone el reconocimiento de las familias monoparentales o monomarentales. Es decir, que son intentos muy loables de sustitución de una ley o de una normativa estatal, pero lo que es cierto y verdad es que generan un, un puzzle de normativa y un puzzle de reconocimiento. Bien. Uy, me parece que no he puesto. Ay, me parece que no he puesto la diapositiva porque yo no quería entrar en esto tanto. No. Uf, me parece que no he puesto la diapositiva, no he cogido el que yo quería. Un momentico. Bueno, pues está no, bueno. Se ve que no lo he cogido. Bueno, lo que yo paso a comentaros la región de Murcia. Bien, dentro de la región de Murcia bueno, hubo una iniciativa que fue la que acometió el Parlamento regional y en el que yo, como Antonia ha dicho en su presentación,
fui la ponente de esta ley y afortunadamente esa ley hoy está en vigor. Como habéis visto, he sido crítica conmigo misma porque siendo una ley que a mi juicio en muchos aspectos mejora las otras leyes, porque llegamos después, sin embargo, también considero que no es la solución el que los parlamentos autonómicos la dispongan, sino que entiendo que debe ser más bien una ley autonómica, pero una ley estatal. Bien, en esta ley lo que se hace es reconocer, como se hace en el resto de las normativas autonómicas, que es una familia monoparental y luego pues lo que hace es definirla, señalar categorías y aquí sí que entra lo que a mí me parece que nuestra ley hace bastante bien y que solamente la hace la ley de Cántabra y la ley de Navarra para la materia fiscal. Y es que dice que además de una serie de beneficios concretos, que todos los beneficios que están establecidos hasta el momento contemporáneo para las leyes, para las normas, para las familias numerosas, lo estén para las familias monoparentales. Quizá esto aparentemente no sea innovador, pero estamos en una sociedad, la española, donde las familias numerosas han tenido siempre un reconocimiento, no nos podemos olvidar de cuáles son nuestros orígenes sociales vinculados al catolicismo, y claro, ser familia numerosa pues ha estado claramente considerado y beneficiado. Entonces, la idea que tuvimos cuando lo incorporamos así en la disposición adicional es que cualquier modificación que se hiciera en relación con las familias numerosas automáticamente resultaran para las familias monoparentales. De ese modo, pues no había que ir modificando leyes, sino donde dice numerosa, dígase monoparentales a todos los efectos. Bien, pues las conclusiones, la consecuencia de esto es que para la normativa murciana, también para la cántabra, como os comento, pues hay beneficios en materia tributaria, en materia de vivienda, acceso a las ayudas económicas, a las cuotas de la seguridad social, al límite de ingresos para recibir determinadas prestaciones económicas, ampliación de los periodos considerados como cotizaciones y también los reserva de empleo, preferencia en el acceso de las escuelas infantiles, obtención de becas, derecho a subsidio, bonificaciones, acceso a actividades públicas de ocio, descuentos en precios de museos, auditorios. Es decir, no solamente la cuestión no solamente es una cuestión de ayuda, que lo son, sino es ejercicio de derecho que tengan las mujeres que están encabezadas por por esas familias, tengan el mismo acceso a derechos tanto civiles, que son los que reconoce el ordenamiento privado, como humanos, que son los que reconocen todas las cartas de derechos, la Carta de Derechos Humanos y la Constitución Europea y la española y todas, ¿no? Bien, daros cuenta además que esas consecuencias que ahí yo os reseño sobre la aplicación de la ley tienen que ver con esos ítems que según el informe AROPE son elementos determinantes de la vulnerabilidad, de la pobreza social y de la vulnerabilidad social y material. Bueno, para concluir, deciros que yo me centro en la ley de familias monoparentales de la región de Murcia, pero todas las otras leyes están, si queréis ahora, yo os puedo, no soy experta en todas, conozco algunas, un poco más con detalle que otras, pero básicamente lo que parece o lo que a mí me parece que es crucial es que se le reconozca a las familias monoparentales el derecho de sujeto de pleno derecho, porque mientras que una ley no reconoce una realidad, esa realidad no existe, por lo tanto no se le pueden atribuir derechos. Entonces, en este momento donde no se le reconoce en el contexto nacional y tampoco en la gran mayoría de los contextos autonómicos qué es familia monoparental, no se le puede atribuir derecho, no se le puede atribuir el derecho a un abono de un tren, no se le puede atribuir ningún derecho, porque no se sabe lo que es, no se le sabe a quién se está atribuyendo. Es decir, pero también es decir, eso es el derecho el segundo término es muy importante, al menos según mi criterio, pues eso, el derecho a disfrutar de las mismas ventajas que tienen las familias numerosas, todas, y tendrían que ser más, pero como mínimo las que ya tienen las numerosas,
pero no solamente debe articularse sobre esos dos ejes principales, sino que también el Estado tiene que asumir públicamente las tareas de los cuidados, se tienen que adoptar medidas que garanticen y faciliten la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, y también pues esa condición de titular efectiva y vigilante de los derechos. Pero para todo esto necesitamos datos desagregados que no tenemos. Bien, finalizo mi intervención bueno, acaba de publicarse esa nota informativa, una sentencia del Tribunal Constitucional. Si queréis, ahora podemos referirnos a ella. Y luego, pues deciros que ahora mismo hay dos normas, dos proposiciones de ley que están en trámite de su evaluación y que la iniciativa es del Grupo Parlamentario Popular y la otra del Grupo Parlamentario Mixto. Bien, yo quisiera concluir, pero no sé si yo quisiera concluir mi intervención poniendo cómo fue la defensa, es muy breve eso, pero cómo hice la defensa en la Asamblea Regional por la que debía aprobarse la Ley de Familias Monoparentales. Espero que os guste. Señorías, si queremos proteger a las familias, tenemos que votar que sí a esta ley. Si queremos incrementar la natalidad en la región de Murcia, tenemos que votar que sí a esta ley. Si luchamos contra la pobreza y la vulnerabilidad en la región de Murcia, tenemos que votar que sí a esta ley. Si lo primero son las personas, tenemos que votar que sí a esta ley. Si nos preocupa la infancia, tenemos que votar que sí a esta ley. Si decimos que hay que buscar lo que nos une en lugar de lo que nos separa, tenemos que votar que sí a esta ley. Si somos feministas, tenemos que votar que sí a esta ley. Si trabajamos para lograr el bien común, el bien de la gente, tenemos que votar que sí a esta ley. Y si queremos hacer cosas que mejoren la vida de la gente, tenemos que votar que sí a esta ley. Y si votamos que no, es porque o somos sectarios o todo esto lo decimos de boquilla. Señorías, lo personal es político. Lo personal es político. Y nosotros y nosotras tendremos que hacer historia en esta región. Muchas gracias. Bueno, pues nada, esa fue mi intervención y espero que os haya gustado. Y si queréis, pues nada, podemos comentar todo lo que yo quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Gloria. Muy interesante, muy contundente la defensa, desde luego. Pues hay una pregunta para cada uno y de hecho hay una petición ya de una participante, Mónica, en relación a la presentación que has utilizado para trabajar sobre el tema, lo cual ya nos la piden. Así que te lo agradecemos que la puesta a disposición. Si os parece, por seguir el tema, hago primero la pregunta en relación a tu ponencia, que es de Sonia Donaire. Sonia nos plantea qué se considera familia monoparental. Claro, tú misma decías que dentro de la diversidad legislativa que hay en las comunidades autónomas, en las que las hay, pues no es homogéneo, ¿no? Dice, ¿qué características tendría que cumplir? Dice, por ejemplo, una persona divorciada con custodia total para un progenitor y días de visita y vacaciones para el otro. ¿Podría considerarse esa persona que tiene al menor a su cargo más tiempo familia monoparental? Es decir, que la casuística tiene su fundia. Agradece la respuesta de antemano y te lo paso. Bien, ¿contesto? Sí, por favor. Sí, Bien, corto. a ver, ¿cómo se llama quien me lo ha preguntado? Sonia Donaire. A ver, Sonia, esto es uno de los grandísimos temas y además es uno de los grandísimos temas que no está resuelto, ¿eh? No está nada resuelto. Fíjate, yo diría que para hablar de familias monoparentales tenemos que ir a los mínimos. Es decir, yo diría que una familia monoparental
es aquella familia eh, cuyo dependencia económica y social lo es de una sola persona, de un solo progenitor y que conviven bajo un mismo techo, entendiendo por un mismo techo la dependencia económica, no tiene por qué ser una misma, o sea, físicamente un mismo espacio. Y básicamente eso, básicamente tiene que haber una relación de dependencia social, económica y que la persona que esté al frente se haga cargo en exclusiva. Tú me haces una pregunta en relación con si se puede considerar monoparental cuando hay un divorcio y se comparte a la criatura. En puridad eso no es una familia monoparental, porque si los dos, vamos, bajo la definición que yo acabo de hacer, que es muy amplia, si los dos progenitores o las dos progenitoras, o en masculino y femenino, quienes como queramos, tienen cubren las necesidades económicas y sociales y vitales de la prole, y lo hacen, no sería familia monoparental. Sí que lo sería cuando se produce un divorcio o una separación y la familia y la persona que no tiene la custodia o que la persona que no presta que tiene deber de alimento respecto de la prole, no lo hace durante un tiempo, ahí sí que sería familia monoparental, a pesar de que haya un divorcio y un derecho a alimento reconocido judicialmente. Eso es así en la región de Murcia, no en no en todas las normas autonómicas. Pero yo diría que en ese caso, que es donde se encuentran muchísimas de las familias monoparentales, ahí sí que sería monoparental. Perfecto, muchas gracias, Gloria. Están multiplicándose las peticiones de la presentación y Eva ha indicado por el WhatsApp, o perdón, por el chat, que me equivoco, que se solicite a la dirección electrónica del seminario, quienes quieran la soliciten y se les enviará directamente. Si queréis, pasamos a la pregunta que se trasladaba también para Irene, para la ponencia de Irene. La pregunta concreta era relativa al protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. Sonia Donaire también nos preguntaba si en ese mismo protocolo se podría incluir el protocolo de acoso laboral o sería necesario elaborar uno diferenciado. Muchas gracias, Sonia. En este sentido, de vital importancia elaborar el protocolo de forma externa. Es decir, lo suyo es realizar cada protocolo por separado, porque si no se tiende a hacer como se hacía anteriormente con la aprobación del convenio colectivo, en el que había algunas medidas en las que se exponía había algunas medidas en las que se exponía el acoso sexual, pero no se elaboraba lo que es obligatorio cumplimiento, el protocolo de acoso sexual y el protocolo por acoso por razón de sexo. Entonces, siempre es un trámite que se lo toman así muchas empresas, pero es importante que se le dedique la importancia que tiene y el tiempo y se realicen por separado, dentro de los planes de igualdad de la empresa. Pero más importante incluso que los protocolos, bueno, que son vitales, ¿no? También los planes de igualdad son muy importantes en la comisión de seguimiento. Dentro de vuestras empresas, si podéis estar dentro de la comisión de seguimiento del plan de igualdad, porque el plan de igualdad es el marco teórico, pero después eso puede quedar en papel mojado o podemos hacerlo efectivo. Entonces yo insisto y os lo recomiendo encarecidamente. Gracias, Irene. Y a ese respecto sí que iba a hacer una puntualización que efectivamente el protocolo de acoso sexual viene denominado explícitamente en el reglamento que desarrolla los planes de igualdad, viene como unos requisitos básicos de contenidos
y efectivamente no tiene nada que ver con el acoso laboral puro y duro. En el caso, antes de pasar a otra pregunta que hay para Gloria, quería plantearte yo misma, ya que tengo el uso de la palabra, que a mí me preocupa siempre bastante en relación a las brechas laborales, todo lo relativo a prevención de riesgos laborales, todo lo relativo a salud laboral, porque en el fondo la salud laboral es salud pública y, y ocurre que pues cuando no hay una perspectiva de género aplicada a la prevención, pues ocurre que al final las mujeres trabajadoras llegan al sistema de salud pública con una peor salud y con unas dolencias de difícil, o bueno, que no se detecta directamente su origen laboral. Entonces, en ese sentido, sí que me gustaría preguntarte si crees que hay avances o cuáles, si crees que hay de este estudio la posibilidad de mejorar esa situación o, bueno, o tenemos todavía que esperar mucho más. Gracias. Bueno, te agradezco la pregunta. En este sentido, bueno, es que al respecto el estudio es bastante amplio y yo creo que aquí sí hemos encontrado avances, pero muy poco. Empezando, las enfermedades profesionales. Con las enfermedades profesionales nos encontramos que están recogidas por Real Decreto en un listado de enfermedades profesionales, los cuales son profesiones masculinizadas. Es muy difícil el reconocimiento de enfermedades profesionales en profesiones feminizadas. Y ahí sí ha habido algún avance, pero algún avance a base de jurisprudencia. Tenemos la sentencia del Tribunal Supremo, la 747 de 2022, de 20 de septiembre, en la cual se expresa la necesidad de la perspectiva de género. Es una sentencia que realmente da un paso decisivo que, si bien legislativamente no se está dando, sí que lo hace el Tribunal Supremo. Y expone cómo hay una discriminación indirecta en lo que es el baremo de enfermedades profesionales y cómo esas actividades profesionales feminizadas están siendo excluidas del mismo. En este caso, en limpieza, una patología a raíz del hombro. Recordamos que las limpiadoras, la profesión mecánica que se hace repetitiva durante toda su vida profesional de limpieza, al final conllevan unas patologías que no quedan recogidas como enfermedades profesionales, pero jurisprudencialmente sí que se avanza. En este sentido es que es verdad, antes me he centrado mucho en los accidentes in itinere, pero si me permitís, vemos cómo es todo. Nos falta desde una mayor conciencia en lo que es ergonomía y las lesiones musculoesqueléticas, las condiciones fisiológicas que no se tienen en cuenta, el riesgo químico en profesiones como las de limpieza, en la industria textil, que queda fuera de la protección muchas veces lo que es la industria textil altamente feminizada y, por supuesto, en el sector sanitario, y los riesgos psicosociales en cuanto a los tres pilares, ¿no?, de la prevención. El pilar de los riesgos psicosociales, ya que si bien en la primera parte hemos hablado de que el empleo femenino, el empleo de las mujeres está precarizado, nos encontramos con que si tenemos labores que son repetitivas, no tenemos autonomía, no tenemos lo que coloquialmente llamamos el suelo pegajoso y el techo de cristal, no tienes capacidad de autonomía en el trabajo, no tienes un desarrollo profesional que el sector más masculinizado, los hombres sí lo ven, tienes un salario inferior, la temporalidad, la alta temporalidad que hay y la parcialidad, el hecho de la doble presencia, tanto en casa como en el trabajo, pues todo ello al final afecta a que se tengan unos riesgos psicosociales bastante altos que no se están frenando. Me encantaría decir que sí, que hay muchas medidas, pero es que ahora nos ha llegado un nuevo enemigo, que es el teletrabajo,
que si bien es algo que se debería ver con otros ojos, borra lo que es el límite entre los centros de trabajo que antes teníamos y los domicilios. Tú en tu centro de trabajo, que ahora es tu casa, estás poniendo una lavadora, estás viendo que el niño no llore, que haga los deberes, que... Entonces, esta carga y además hay juzgados que me han dicho, no, pero si está teletrabajando, ¿para qué le vamos a dar el horario? Mire usted, no confundamos. Una cosa es la atención a familiares y otra es, el horario me refiero en concreciones horarias y reducciones de jornada. Y otra cosa es el puesto de trabajo, ¿no? Porque al final tu rendimiento en el trabajo es menor, la carga psicológica es mayor y lo que comentaba la compañera Gloria, es que está el interés superior del menor, de la niña, el niño y adolescente, quienes tienen que recibir una atención íntegra o de personas mayores dependientes, que además eso debería hacer el Estado quien lo promueva y no bajo un trabajo no remunerado nosotras. Pero bueno, eso vuelvo a los riesgos psicosociales. Y todo eso, el teletrabajo se ha vuelto un gran enemigo que tenemos que delimitar en los planes de igualdad, que tenemos que ver que no sea un arma de doble filo. Y para los riesgos, para los riesgos ergonómicos del mismo, que muchas veces la falta de información la que promueve, falta de voluntad de las empresas y la falta de medios de los servicios de prevención, la que carece eso de que en tu casa no tengas una silla adaptada, no tengas las condiciones que requiere y necesita. Y bueno, por supuesto, todo eso hay que promoverlo y no olvidarnos nunca de que nuestros delegados y delegados sindicales, nuestra representación legal de las personas trabajadoras, tienen que velar por ello y tenemos que exigírselo. También ahí desde la vena sindical. Disculpa que me he extendido un poco, pero es que creo que había puntos muy, muy interesantes a tratar. Muchas gracias, Irene. No, está bien. Ahora, hay varias preguntas en relación a la definición de monoparentalidad, monomarentalidad. Espero trasladarlas de manera que se satisfagan las dudas que se han trasladado en el chat. Por un lado, Mercedes Romero plantea que el uso alternativo que has hecho, Gloria, de monoparentalidad y monomarentalidad le resulta, bueno, pues curioso y plantea a la compañera si hay algún acuerdo para que se use uno u otro término, ¿no? Si este uso está estandarizado. Y igualmente Purificación Puerta plantea si el criterio para considerar a una familia como monoparental para la concesión de ayudas es compartido o no en los diferentes organismos públicos. También hay otra pregunta de Elena Argenta en relación a la monomarentalidad. Cuando el domicilio sigue siendo compartido, si se reconoce la monoparentalidad en ese caso. Y bueno, también María del Carmen Garrido plantea por qué hay autonomías que no tienen normas en relación a familias monoparentales, que a qué se debe. Bueno, creo que esto es evidente, pero también hay una intervención de Mónica RC en relación, ella debate sobre las prestaciones contributivas. Si quieres, esa la dejo para después porque esa es un poco más complicada y necesito leerla más despacio. Mientras, quizá estas puedas contestarlas. Gracias. A ver, si alguna me la dejo en el tintero, me lo recuerdas, por favor, Antonia. Vamos a ver. Bueno, el tema de la monomarentalidad o monoparentalidad. El término adecuado es monoparentalidad. La monoparentalidad, porque de hecho viene de parto. Y parto, parents, parimos las mujeres. Pero bueno, hay ahí como hay corrientes feministas que la gran mayoría que, bueno, pues debido a la realidad de que las mujeres somos las que encabezamos en un 80 y pico por ciento las familias monomarentales o monoparentales, pues reivindican el uso del término monomarental.
Yo, sinceramente, creo que lo correcto es hablar de familias monoparentales, porque es lo que está reconocido lo que está reconocido, además que o sea, el origen de la palabra es esa. Lo que pasa es que también creo que el lenguaje tiene que reconocer las realidades y bajo ese punto de vista, pues hay que ser transgresoras y utilizar sin problema un término si es que nos convence más y además nos convence como feministas. Entonces, yo sinceramente lo utilizo de uno y otro, pues movilizándolo como yo quiero. Yo utilizo los dos. Probablemente en un escrito académico no utilice el de monomarentalidad, pero hablando sí, porque si queremos transformar y... Lo que pasa es que en puridad no es correcto el término, pero también es verdad que jueza no era correcta, sino que era juez, y era porque la jueza era la mujer del juez, cuando eso no se utilizaba el lenguaje con perspectiva de género. Entonces, bueno, no hay univocidad, no hay univocidad. La univocidad es, si hay que ser, es clásica, es decir, es monoparentalidad, el término que se emplea. Y, pero bueno, yo creo que se puede utilizar libremente y yo invito a hacerlo y además a hacerlo y defender lo que se hace. Y aquí los datos sobre cuál es el número de mujeres que están al frente de esas familias, pues es un dato que no es irrelevante y que se pone en evidencia cuando se utiliza ese término no admitido y que rompe con los usos convencionales. La otra pregunta era que por qué las comunidades autónomas. Sé que me he saltado alguna, pero es que como no sabía que venían tantas de tirón, Antonia, pues no me las he apuntado todas, ¿no? A ver, una de las preguntas ha sido que por qué. La segunda pregunta después de lo de monoparentalidad y monomarentalidad, ¿cuál era? Si no te Se importa. refería, sí, no te preocupes, se refería a que en el caso de que, disculpa que le busque, si el domicilio continúa siendo compartido, si es posible, dice, ¿cómo se reconoce la monoparentalidad cuando el domicilio continúa siendo compartido? Vamos Esa a es la ver. pregunta concreta. A ver, si el domicilio es compartido porque hay una custodia compartida y esa custodia compartida se desarrolla regularmente, no hay monoparentalidad, hay biparentalidad. Los dos miembros de la pareja se hacen cargo de la crianza, de las necesidades y en todo su sentido. A ver, la monoparentalidad, estamos hablando de que hay una de las redes que desaparece. Hay una de las redes económicas y sociales, y yo insisto mucho en lo de social, porque no solamente la economía, que la economía es muy importante, sino que cuando tú estás en una situación de monoparentalidad y no tienes a la otra parte de la familia que puede desde hacerse cargo de conciliación en un sentido muy amplio del término, es que no tienen no solamente recursos materiales, que no los tiene, sino además que tampoco los tiene sociales, porque solamente hay un eje ahí, ¿no? Entonces, si se produce la convivencia y la asunción de las responsabilidades por ambos progenitores o ambas progenitoras, pues no hay monoparentalidad. Hay pues una situación de ruptura, pero no hay necesidades específicas. Claro, yo entiendo que a todo el mundo le gustaría que fuera, que cuando se rompe el matrimonio, pues que hubiera, o cuando hubiera ahí una situación intermedia. Pero es que estamos hablando de vulnerabilidad, no estamos hablando de realidades simplemente sociológicas. Estamos hablando de atender situaciones de vulnerabilidad social y económica y de pobreza. ¿Mm? Luego, otra pregunta era que por qué no se regulaban en todas las comunidades autónomas. Bueno, vamos a ver. Yo, en la de las transparencias que se me ha pasado, pues no se veía, pero en Murcia tardamos en aprobarlo 3 años. O sea, la legislatura eran 4 años. Yo la presenté, la registré el primer día de la legislatura y prácticamente estuvo a punto de no aprobarse porque se vetó muchísimo por parte de los distintos grupos parlamentarios, no exactamente los de izquierda, ¿no? Bueno, aquí en ese concepto católico que tiene la religión, que tiene la sociedad española, pues hay ahí un peso grande de no reconocer a la familia, a los núcleos familiares, más allá del convencional, que es
el biparental y con todas las bendiciones. Entonces, a pesar de que nos parezca muy extraño, porque familias monoparentales tiene todo el mundo en su cercanía, con la tasa de divorcios tan enorme que hay y con la tasa de impago de alimentos tan enorme que hay, sin embargo, no se le da relevancia como sujeto activo de derecho, que es lo que hacen estas leyes, es reconocerle que son sujetos activos de derecho y que por lo tanto se le tiene que reconocer como tales. Yo diría que hay un rechazo, sí, hay una tensión todavía social y cultural que hace que no se reconozca como sujeto de pleno derecho. Mm. Y no sé si me queda alguna pregunta más. No, las preguntas están respondidas. Estaba intentando ver cómo expongo las dos siguientes que hay. No estoy segura de ser capaz. Mónica decía que hay juristas que señalan que como prestación contributiva la duración del subsidio por cuidado de menor debería ser el mismo para todas las personas. Dice, no se oponen, pero sí se podría encauzar por otra vía. La duración sería 16 o 26 semanas según dónde la familia. Yo creo que la redacción yo prevalecería el interés del menor, no obstante puede que haya que dejar todo bien regulado al ser una prestación contributiva. Y si piensa que considerar sujeto de derecho a la familia monoparental ayudaría. Agradece la atención. Bien, yo diría que esta pregunta tiene que ver con la última transparencia, no la de mi intervención, sino la otra, tiene que ver con lo que acaba de dictar el Tribunal Constitucional, en el cual reconoce el mismo permiso, bueno, modifica el Estatuto de los Trabajadores, reconociendo en tanto en cuanto no, y de hecho se le considera que puede invadir las competencias del legislativo, porque lo que hace es declarar inconstitucional y decir que el permiso por cuidado de maternidad, paternidad o adopción, pues tiene que ser no solamente las 16 semanas, sino que tiene que tener además 10 semanas más, que son las que se le corresponde al otro progenitor, porque se excluyen las 6 primeras, que son las de cuidado, que tienen que ser simultáneas. Bueno, a mí me gustaría, fijaros, bueno, por supuesto, desde luego también conocer la opinión de Irene a este respecto, pero a mí me gustaría que esto, más que lo respondiera yo, me gustaría que fuera un debate, porque aquí sí que ha habido durante tiempo, ha habido controversia y feministas que defendemos que no se debe ampliar en el caso de los menores, no se debe ampliar el permiso de maternidad o adopción, acogimiento a adopción, y hay feministas que consideran que sí, y de hecho hay plataformas que consideran que sí y hay que consideran que no. Mm, el argumento que tiene el Tribunal Constitucional es efectivamente el interés del menor, que si se mira el interés del menor, pues el menor o la menor tiene que tener el mismo derecho a tener esas 26 semanas que si se tratara de una criatura en biparentalidad. Yo aquí voy a decir, Irene, tú dime lo que tú consideres. Yo os voy a dar mi opinión, yo sé que es arriesgada, pero la voy a dar. A mí los permisos no me gustan. A mí los permisos de maternidad, paternidad y adopción no me gustan. Me parece que es verdad que tienen que ver con el interés del menor o la menor, pero yo diría que lo que está haciéndose es que se sustituye los cuidados por la atención personal, por la atención individual. A mí me parece que los cuidados deben estar atendidos públicamente, y eso también lo ponía yo en mi transparencia. Es decir, que yo creo que para cuidar debe estar el Estado con servicios públicos de calidad, universales y gratuitos en su mayor espacio. Que existan cuando haya biparentalidad también, pues a mí me parece que esto tiene que ver, yo pertenezco a la plataforma PINA, y ahí siempre hemos defendido la doble, o sea, la extensión a los hombres de esos cuidados, pero tiene otro razonamiento distinto del interés del menor. Está el interés del menor, pero lo que está el interés de que los padres, los hombres, se impliquen en los cuidados. Esto es distinto. Es decir, que por lo que a mí me parece muy bien que los hombres cuiden, es porque solamente cuidando, cuando las criaturas pasan a ser mayores, pues resulta que las criaturas no solamente reconocen como cuidador a su madre, sino que reconocen como cuidador al padre.
Entonces, bueno, yo tengo mis dudas, pero he dicho que era cuestión de abrir un debate, pero al final estoy yo posicionándome. Pero bueno, sí, esto es mi posición, pero podemos hablar sobre el asunto porque yo creo que es muy enjundioso. Disculpad, Sí, antes de que intervenga Irene, no lo he dicho al principio, tengo que dejar la conexión en 2 minutos por circunstancias personales. Eva me tomará el relevo a la hora de trasladar las preguntas que quedan, que algunas personas me están diciendo que queda mi pregunta, que no se ha respondido mi pregunta. Purificación, disculpa, que Eva seguro que la recordará. Y simplemente os pido este paréntesis para daros las gracias, para animar el debate bueno, y comprometer la asistencia y la presencia si la Escuela de Relaciones Laborales sigue contando con nosotras. Muchas gracias y un abrazo. Gracias. Gracias a Te ti, dejo Antonio. la palabra, Irene. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Adiós, María Gloria. Antonia. Gracias. muchísimas gracias, María Antonia. Bueno, en este sentido, es que por una parte teníamos al Tribunal Supremo de la Sala de lo Social, que ha sido quien ha dicho, no, mire usted, aquí son 16 semanas para cada progenitor o progenitora, y en este caso esto es inamovible, no es acumulativo, pero después en el contencioso administrativo sí que teníamos un, vamos a llamarlo avance o no, eso ahora vamos a entrar en materia. Entonces, vemos cómo había interés superior del menor, pero para el funcionariado público había un interés mejor porque, no sé si lo sabéis, sí se estaba reconociendo para las familias monoparentales que son empleadas públicas o para el funcionariado, sí se estaba reconociendo la acumulación de este permiso. Y así es la última sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo, de la Sala Tercera, perdón. Y entonces el Tribunal Constitucional a mí me ha parecido, si bien por parte un acierto en cuanto a paliar esta situación económica, esta precariedad que vemos en las familias monoparentales, creo que faltaría. Es decir, yo entiendo o que den las 16 semanas o que den el cómputo total. Porque si bien es cierto que si es por el interés superior del menor, si bien es cierto que las 6 primeras semanas son conjuntamente para los dos progenitores, económicamente también es una remuneración de dos personas durante las 6 primeras semanas. Entonces es verdad que la atención no la tiene, pero sí que tendría una, digamos, prestación económica total que sería la de las dos personas progenitoras. Entonces, ahí yo creo que la situación, no de desamparo, porque al fin y al cabo, pero la situación de requerimiento. El puesto de trabajo es importante y es importante que la persona trabajadora no pierda, digamos, la conexión con su puesto de trabajo. Pero es que esto es un gran debate. Yo creo que sí que debería ampliarse el permiso. Yo ahí me posiciono claramente. Yo creo que sí, que este permiso es necesario porque al fin y al cabo la carga que supone para esta persona con un límite de 16 semanas que no se pueda, que sí que tienen otra familia, entiendo que yo ahí pongo, pongo en valor el interés superior del menor por encima de quizás otras cuestiones que otras compañeras anteponen, y yo creo que sí. Pero creo que de tiempo, lo mismo sí que deberían ser 26 semanas, pero con una prestación de las 32. Yo voy un poquito más allá que el Tribunal Constitucional. Y, Yo y nada, os traslado un par de comentarios que han hecho con respecto a lo que estáis comentando. Y por un lado tenemos a Mónica que dice que, exacto, que ella también reformularía esto por el tema de cuidados. Y por otro lado, otra Mónica dice que si la única persona que tiene la función biológica en el posparto son las mujeres, sin embargo disfrutan los padres de esas
bajas. Y que en este caso está en contra de que puedan disfrutar los padres de estas ayudas, o sea, de estas... Pero que además que nos encontramos con que, por ejemplo, en la función pública, aquí en Andalucía, la Junta de Andalucía, el permiso que hay, la mayoría de las mujeres hacen uso de la totalidad, pero sin embargo, de las 10 siguientes semanas, los trabajadores, hombres, no lo disfrutan en su totalidad. El porcentaje era, creo que era el 12%. Ahora mismo no tengo el dato porque esto no lo tenía aquí en mente, pero que un porcentaje muy, muy bajo, que es que no solo es un derecho, sino entiendo que debería ser una responsabilidad el cuidado de tu hijo o hija de ese periodo. Entonces, pues que esté el derecho y al final solo nos acabemos responsabilizando las mujeres, pues entiendo que se queda corto. Bueno, si queréis, os hago las dos preguntas que quedan todavía. Em, por un lado, la pregunta es para Gloria y es si los organismos públicos tienen el mismo criterio para considerar una familia como monoparental a la hora de las concesiones de ayudas. Que va. Primero de todo, que a nivel estatal no existe la familia monoparental, ¿eh? En tanto en cuanto, a ver, esto hay muchas asociaciones que se quejan y se critican mucho las regulaciones autonómicas porque dicen que son estrictamente administrativas, o sea, que son normas donde lo que se te establece es, pues eso, la definición, cómo se recibe el carnet, cómo se revalida, en fin, y es bastante, la verdad es que es una norma muy, bueno, regula el procedimiento, no regula tanto la materia. Y eso tienen razón, pero no tienen tanta razón, porque el problema está en que a efectos del Estado español en su conjunto, cuando se habla de monoparentales, si no se define, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Estamos refiriendo a imaginaros, una señora que viene de Marruecos, que viene con sus criaturas y que resulta que en Marruecos se ha quedado el marido o el padre de las criaturas. ¿Eso es monoparental? Yo diría que sí. Sin embargo, no se reconoce. Es decir, que el problema es que, pero ni tan siquiera por la normativa esta que yo le puse tanto entusiasmo en aprobar, ¿eh? Yo no caí en ese hecho, por ejemplo. O sea, y reconozco que yo tuve un fallo y que luego me he dado cuenta una vez que se ha aprobado, ¿no? Pero es decir que no, que va, que va. A nivel de Estado no hay un reconocimiento de las familias monoparentales, no lo hay, no se definen. No están definidas, tendrá que salir la ley esta de familia y que lo define, que sí que lo define. Y a nivel autonómico, pues solamente en las distintas comunidades autónomas donde está regulado, pues se entiende por familia monoparental quién está. Me ha parecido leer en una de las preguntas que si en Andalucía existía la ley de familias monoparentales. No, no, no hay. En- para Andalucía, familia monoparental son dos palabras juntas, pero no son sujetos de derecho. Mm. Bueno, pues os hago la última pregunta, porque bueno, la gente ha seguido interviniendo en el debate anterior, y es que, por favor, si podríais explicar si la norma para reducir el complemento de la brecha de género en la jubilación en su relación normativa actual es discriminatoria o no para los hombres. Mm. Yo de eso no sé. Bueno, a ver, recordamos que anteriormente teníamos el complemento de maternidad y el complemento para la maternidad, que sí fue declarado inconstitucional, en el sentido de, mire usted, si es un complemento para la maternidad, sí que hay que abordar un complemento de paternidad en cuanto a la jubilación. Yo entiendo que tal y como está, eso ya lo dirá en su día, si
se vuelve a plantear una cuestión de inconstitucionalidad, pero tal y como está planteada la legislación actual con la brecha de género para la jubilación, sí que está planteada desde el ámbito que hay que hacerlo, como una discriminación del artículo 14 de la Constitución española, porque al fin y al cabo hace falta una igualdad real y efectiva, no meramente formal, y el planteamiento creo que es bastante lógico en cuanto a ver si en los 3 años posteriores ha estado trabajando o no. El análisis que se hace creo que realmente aborda lo que es el problema de la brecha de género en cuanto a la maternidad y la paternidad. Entonces, en este caso se ampara para ambos progenitores. Es verdad que le da una mayor cobertura, da una mayor cobertura a las mujeres, pero por la situación de desigualdad de la que partimos. Hasta ahí es donde yo puedo responder. Ya podríamos verlo en profundidad, pero habría que darle una vuelta y desde luego teniendo en cuenta que yo no soy parte del Constitucional y eso ya lo tendrá que decir en su día si se pronuncia o no. Y una cosilla que comentaba Mercedes, me ha encantado su comentario en cuanto a que Mercedes es el último comentario que hay, que pone que realmente lo que piensa es que se debería cambiar la situación en el momento tras el parto a una situación de incapacidad, disculpa, de incapacidad temporal por hospitalización. Y ya después cuando esté totalmente recuperada físicamente, entonces ya comenzar con la prestación por maternidad. Esto lo hemos planteado bastante y lo hemos debatido mucho en el Fórum de Política Feminista. Creo que es algo que lo vemos como muy utópico, pero es que el desgaste físico que tiene un parto se debería considerar como una situación de IT, de una incapacidad temporal. Ahí coincido totalmente y quizás es algo que no solemos plantear en estos foros, pero porque lo vemos algo tan lejano, pero por supuesto que sí que habría que reivindicarlo y te agradezco que lo hayas expuesto. Bueno, pues no hay más preguntas, así que si no tenéis nada más que añadir, podemos dar por concluida la sesión. Y bueno, y si a Gloria le parece bien, me puedes compartir la presentación y yo a quien la solicite por email se la envío. Y nada, ha sido muy interesante escucharos, sobre todo esta parte final en la que intercambiabais ideas y os agradecemos toda la información que nos habéis dado, que desde luego nos pone en preaviso que nuevamente, o sea, que nos queda camino todavía por recorrer. Y bueno, por último, solo mencionar que mañana a las 4 es el siguiente seminario y que ahondaremos en las actuaciones más recientes en relación a las violencias de género. Así que por mi parte, nada más que decir, que reiterar las gracias a las dos ponentes y a María Antonia. Pues nada, yo Muchísimas también quiero agradecer la oportunidad, el momento, en fin, siento que sea virtual, que no sea presencial, Sí, porque siempre la calidad humana y todo lo que viene durante, antes y después, pues sí, no lo perdemos de esta manera, pero también es verdad que llegamos a lugares donde no llegaríamos de otro modo. Decirte, Eva, que ya te he mandado la presentación, mientras que estaba Irene contestando, ya te la he mandado a tu correo. genial. Por lo tanto, quien la quiera tener, pues nada. Y ya sabéis dónde estoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, el estudio está publicado en la página web del Fórum de Política Feminista. Es mucho más extenso. Me hubiera encantado poder exponerlo todo, pero bueno, pero lo tenéis a vuestra disposición. Este y más estudios que se realizan. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen seminario, buen continuación del seminario.
Chao. Gracias, hasta luego.